grabación. Ya. Ya, muy bien, vamos a comenzar. Primeramente me comentaron que querían que hagamos un pantallazo de lo que vimos en la anterior clase, así que vamos a comenzar con eso. Vamos a avanzar de una forma un poco más rápida para que no dé el tiempo de hacer la mayor cantidad de ejercicios posibles, ¿ok? Entonces, el primer ejercicio nos dice cuál es la lectura del manómetro diferencial de hidrógeno. Ocupamos la altura. Yo ya lo tengo acá, voy a copiar y pegar directamente. Ya. Ok, este es el primer ejercicio donde nos pide la lectura, o sea, la altura H de este manómetro, ¿ok? Para el cual nos da los datos de la presión en el punto A, la presión en el punto B y la densidad relativa del mercurio. En este ejercicio, la parte de azul va a ser el agua y esta parte de acá es el mercurio, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a realizar este ejercicio? Vamos a utilizar la fórmula que venimos utilizando desde hace ya varias clases, que es la presión es igual al peso específico por la altura, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar en este caso, vamos a encontrar la presión en el punto B, para lo cual debemos empezar desde el punto contrario, es decir, desde el punto A. Vamos a ir avanzando desde el punto A hasta llegar al punto B, ¿ok? Perfecto. Entonces vamos a decir que la presión en el punto B va a ser igual a ¿qué? A la presión en mi punto A, ¿ok? La presión en este punto aquí. Ahora, por la teoría de presiones, sabemos que la presión en la misma altura de cota va a ser la misma, según esta fórmula, ¿ok? Que la presión varía según la altura. Entonces, según eso, sabemos que la presión en este punto A va a ser la misma presión que en este punto de aquí, ¿ok? Entonces, tenemos la presión en el punto A, que es la misma presión que la presión en este punto. Entonces, ya estamos en este punto de nuestro manómetro, tenemos que descender, ¿cierto? Entonces, como tenemos que descender, habíamos dicho también que en un manómetro, cuando vamos hacia arriba, la presión va a ser negativa, es decir, la presión va a ir disminuyendo. Caso contrario, si vamos hacia abajo, que la presión aumenta, ¿ok? Entonces, como estamos bajando, nuestra presión va a aumentar, es decir, positivo, ¿no? Más. Como estamos en el fluido azul, es decir, estamos en el agua, vamos a utilizar el peso específico del agua, ¿ok? Por una altura. ¿Qué altura? Vamos a utilizar esta altura, vamos a bajar de este punto a este punto de aquí, ¿ok? Entonces, si bajamos de aquí a aquí, nuestra altura, ¿cuál sería? Sería X, ¿cierto?
Entonces sería el peso específico por X, ¿ya? Más, ya estamos en este punto de aquí. Debemos seguir bajando hasta este punto de aquí. Entonces, más peso específico del agua por la altura, que en este caso es H, ¿no? Por H. Ahora, ya estamos en este punto. Pero nosotros sabemos que la presión en este punto va a ser la misma presión que en este punto de aquí, ¿cierto? Entonces, ya estamos en esta parte del manómetro. Ahora, de aquí tenemos que subir hasta aquí nuevamente, ¿cierto? Entonces, como vamos a ir hacia arriba, la presión va a disminuir, es decir, menos peso específico, en este caso de quién, del mercurio, por subimos de este punto a este punto una altura h, ¿cierto? Entonces va a ser por h. Y ya estamos en este punto aquí. Entonces, de este punto aquí sabemos que la presión va a ser la misma que en este punto de aquí, ¿cierto? Ahora, ya estamos en esta parte del manómetro. Tenemos que seguir descendiendo, ¿cierto? Como vamos a descender, entonces va a ser positivo. Entonces, positivo, estamos en el fluido azul, es decir, estamos en el agua. Peso específico del agua por, en este caso va a ser nuestra altura Y, ¿cierto? Por Y. Ok, ahora veamos qué es dato y qué es nuestra incógnita. La presión en B es dato, en A es dato, el peso específico del agua es dato, aquí también. X y Y individualmente no son datos, pero que si me dan, nos dicen que la suma de X más Y es 1,829. Pero no nos dicen exactamente cuánto vale X o cuánto vale Y. Son valores que no sabemos. Entonces debemos acomodar todo esto de forma que nos quede X más Y para que tengamos otro valor más, otro dato más. Y en este caso H y H son nuestras incógnitas. Entonces, aquí lo que vamos a hacer ya es un poco de juego matemático. Vamos a decir que la presión en A menos la presión en B, es decir, este lo estoy pasando a este lado a restar y todo esto lo voy a pasar a este lado con signo cambiado, ¿ok? Presión en A menos presión en B menos peso específico del agua por X. A ver, un ratingo. Me voy a fijar si está grabando. Ya. Sigamos. Ya. Vamos a hacer lo siguiente. Como le decía, recapitulando, todo esto se va a quedar aquí, ok, en este miembro. Y la presión en B va a pasar aquí a restar. Entonces nos va a quedar que la presión en A menos la presión en B más peso específico del agua por H menos peso específico del mercurio por H más peso específico del agua por X más peso específico del agua por Y es igual a 0, ¿ok?
¿Vamos bien? Y lo que vamos a hacer es agrupar. Ok, vamos a hacer factor común. Presión en A menos la presión en B. Esto va a ser una resta que vamos a hacer ya que tenemos los valores aquí de las presiones. Ahora, menos H, entre estos dos vamos a factorizar la altura, ¿ok? Bueno, disculpar, acá sería más H por peso específico del agua menos peso específico del mercurio, ¿cierto? Utilizamos H, me quedaría peso específico del agua y peso específico del mercurio. Ahora aquí, más. Entre estos dos vamos a factorizar el peso específico del agua, ¿ok? Peso específico del agua por X más Y igual a 0. Si nos fijamos aquí ya logramos lo que estábamos buscando, que nos quede X más Y juntos para que tengamos un nuevo dato. Ahora si nos fijamos, esto es dato, dato, dato. Esto directamente no es dato, pero lo podemos hallar porque tenemos la densidad relativa del mercurio. Esto aquí es dato y estos dos en conjunto ya es dato, ¿cierto? Entonces, ¿qué más podemos hacer? Podemos decir, aquí tenemos dos formas de realizar el ejercicio. Podemos calcular aparte de esto el peso específico del mercurio o podemos directamente hacer acá una factorización más para poder no ocupar esa fórmula, ¿ok? Como en clases anteriores ya habíamos utilizado el de calcular el peso específico del mercurio, podemos hacerlo aquí de una nueva forma que es el de encontrar, el de factorizar, pues, ¿no? Para el que no, por si acaso no se acuerdan la fórmula, podemos aquí hacer una factorización más, siendo que H, aquí podemos factorizar el peso específico del agua y nos quedaría 1 menos la densidad relativa del mercurio. Más peso específico del agua de X más Y igual a 0. Ahora me van a decir por qué factoricé el peso específico del agua y me quedó el peso de la densidad relativa del mercurio. Pues por la fórmula que sabemos que densidad relativa de cualquier fluido va a ser igual al peso específico del líquido en sí entre el peso específico del agua. Entonces, el peso específico de cualquier fluido, en este caso del mercurio, va a ser igual a la densidad relativa del mercurio por el peso específico del agua. Entonces, al factorizar yo el peso específico del agua, pues me va a quedar solamente la densidad relativa del mercurio. Para que no hagan un cálculo más y ya si acá se fijan, ya todo estaba directamente para reemplazar datos y encontrar H. Entonces, proseguimos. Toca ahora despejar lo que viene a ser H. Presión en A menos presión en B más peso específico del agua X más Y va a ser igual a este positivo lo mandamos al otro lado con negativo menos
H por peso específico del agua entre 1 menos 13,52 nos salía menos 12,54, ¿no? Ok. Ahora, seguimos. La presión en A menos la presión en B. Ahora, para despejar H, bueno, acá podemos eliminar este signo negativo, pues, ¿no? Como todo está multiplicando, menos por menos da más y vamos a eliminar este signo negativo para no chiparnos. ¿Ok? Menos por menos es más y se elimina el signo negativo. Ahora, este peso específico del agua que está multiplicando lo podemos pasar a dividir y nos quedaría entre peso específico del agua más, si aquí yo divido entre un peso específico del agua, se me va, ¿cierto? Entonces me quedaría X más Y, que va a ser igual a H por 12,54. Y ya directamente digo que H va a ser igual a, reemplacemos ya directamente los datos, la presión en A, 276 kilonewtons sobre metros cúbicos menos 138 kilonewtons sobre metros cúbicos entre 9,81 kilonewtons sobre metros cúbicos, ¿ok? Más X más Y es dato 1,829 metros. Ahora, esto estaba multiplicando, pasa a dividir 1 entre 12,54. Y ya metiendo todo eso en la calculadora, no sin antes fijarnos las unidades, como todo esto de aquí es kilonewton metros y esto es kilonewton metros, pues aquí las unidades se me simplifican y me quedaría en metros, ¿cierto? Lo cual está bien, ya que nuestra altura pues tiene que darnos en unidad de longitud. Metiendo todo esto en la calculadora nos sale que la altura es 1,27 metros. Y ahí termina el ejercicio. En sí, esta es una forma de resolverlo. De aquí para abajo hay dos formas de resolverlo. La que les dije que podían calcular el peso específico del mercurio, como habíamos hecho en clases anteriores, y la que hicimos en esta clase para un poquito ver diferentes formas de calcularlo, que es la de factorizar, pues, ¿no? Y este sería uno de los ejercicios que hicimos la anterior clase. También vimos un poco el teorema de Torricelli, que no sé si lo toquemos ahorita, preferiría más que nada ver nuevos ejercicios, ¿no? En sí, esto es manómetro. Prácticamente todos los ejercicios se resuelven de la misma forma. La anterior clase realizamos tres ejercicios de manómetro y uno de Torricelli y ya no nos dio el tiempo para más. Este fue uno de esos. Pero la forma de resolver es la misma, con la teoría de que la presión varía según la altura. Entonces la presión en este punto va a ser la misma en todos estos puntos de aquí. ¿Ok? Con esa teoría se realiza cualquier ejercicio de manómetro. Ahora, vamos a hacer
para variar un poco ejercicios, los últimos dos ejercicios que vieron en clase con el ingeniero, no lo del teorema de Pascal, sino los de ecuaciones diferenciales, porque quiero practicar lo mayor, estos dos ejercicios más de ecuaciones diferenciales, ya estar seguros que no queda ninguna duda al respecto a este tema, para ya poder proseguir a los nuevos temas que es empuje y Pascal, que es lo que vieron la anterior clase con el ingeniero. El ejercicio de la prensa hidráulica, que van a ver que es bastante sencillo, cualquier ejercicio relacionado al teorema de Pascal. Así que por eso vamos a hacer estos ejercicios de ecuaciones diferenciales para ya terminar con ese tema. Si tuvieran alguna duda, es un momento de preguntarme antes que pasemos a un nuevo tema, ¿ok? Entonces, nuevamente aquí vamos a copiar para no perder mucho el tiempo. Si no estoy mal, estos son los últimos dos ejercicios que hicieron referente a ecuaciones diferenciales con el ingeniero, creo que hace dos clases, o no sé si fue tarea, pero igual lo vamos a resolver porque son ejercicios que muy probablemente puedan llegar a entrar en su examen, ¿ok? Entonces, veamos. Nos dice calcular la presión atmosférica a una altura Z igual a 3000 metros, sabiendo que la presión a nivel del mar, o sea, la presión inicial, es de 101.325 pascales, una temperatura constante de 288, una gravedad de 9,81 metros sobre segundo y una constante del gas de 287. Ok, cuando el aire es un gas ideal, tenemos que cuando el aire en sí, que nos estamos haciendo referencia, es un gas ideal, tenemos que la diferencia de presión con respecto a la altura va a ser igual a menos la densidad por su gravedad, ¿ok? No me acuerdo si les expliqué el por qué el negativo, pero en sí es porque al variar según la altura, pues de ahí sale el signo, ¿no? Entonces, nos dice que es un gas ideal, así que debemos utilizar la ecuación de un gas ideal, ¿ok? Que nos dice que la densidad es igual a la presión entre R por T, ¿ok? Entonces, lo que debemos hacer es este valor de aquí, introducirlo a esta ecuación. No me acuerdo si esto se lo daba el ingeniero. En caso que no se los dé, tienen que sabérselo, ¿ok? Por teoría de los gases ideales. Al reemplazar, vamos a tener que la diferencia de presión con respecto a su altura va a ser igual a menos la presión entre R por T por su gravedad. Ahora, ¿qué seguiría aquí? Aplicar variables separables. Ok, el tema de variables separables es el método más sencillo de las ecuaciones diferenciales, como su nombre lo dice. Lo que tenga P junto con la diferencial de P.
y lo que tenga z para el otro lado, ¿ok? Separar nuestras variables. Entonces, ¿cómo nos quedaría? P va a pasar al otro lado. Como está multiplicando, va a pasar a dividir con 1 sobre P. Diferencial de P va a ser igual a la gravedad entre R por T diferencial de Z. El siguiente paso sería integrar. En ciertos ejercicios, aunque suene feo que sean ecuaciones diferenciales, son más mecánicos. Es seguir estos pasitos y con práctica cualquier ejercicio sale, pues, ¿no? Entonces, integramos. Vamos a copiar, pegar, ya. Aplicamos integrales. ¿Y qué nos quedaría? La integral de 1 sobre P va a ser logaritmo natural de P. Pero ojo, estas integrales son definidas, ¿ok? En este caso, la presión varía desde la presión inicial hasta una presión P, ¿ok? Va a ser igual a menos la gravedad por la integral de diferencial de z es simplemente z, ¿cierto? Y abajo r por t. En sí, como saben, en integrales g, r y t son constantes. En sí, todo esto de aquí saldría y me quedaría mi integral de diferencial de z. Y aquí afuera la gravedad entre r por t. ¿Ok? Pero lo estamos haciendo de forma directa porque integrales de este tipo ya habíamos visto, para acelerar un poquito más el paso. Entonces, evaluamos la integral. Tendríamos logaritmo natural de P menos logaritmo natural de la presión inicial. Es igual a menos gravedad por Z entre R por T. Ahora, con relación al tema de logaritmos, sabemos que cuando dos logaritmos están restándose, podemos reescribirlo de la siguiente manera. Logaritmo natural de P entre presión inicial, ¿cierto? Es igual a, del otro lado copiamos tal cual. Espérenme un momentingo. Ya, continuamos. Van a disculpar. Ya. Entonces, estamos en este paso aquí. Lo que debemos hacer es eliminar este logaritmo. Eliminar este logaritmo natural. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues elevando ambos miembros a e, pues no. Entonces, ¿cómo nos quedaría todo esto? Nos quedaría como e elevado a logaritmo natural de todo esto acá igual a e elevado a todo esto de aquí. Entonces, todo esto se me elimina, pues, ¿no? Y nos quedaría P sobre presión inicial va a ser igual a
E menos gravedad por Z entre R por T. Y ya para un último despeje nos quedaría que P es igual a presión inicial por E elevado a menos G por Z entre R por T. Y ahí terminaría el ejercicio. Bueno, en sí, aquí terminan las integrales. Ahora, como podemos fijarnos aquí, tenemos el dato de la presión inicial. Esto en la calculadora no es dato en sí, no es incógnita. El valor de R y T también nos lo da. Temperatura y la constante de los gases. La gravedad es conocida. Y Z nos lo da en el enunciado a una altura de 3000 metros. Es decir, que aquí solamente les faltaría a ustedes reemplazar los datos dentro de esta ecuación para poder hallar la presión a esa altura o a cualquier altura que ustedes quieran saber, pues no, porque ya está varía según Z, que es nuestra altura. Y aquí terminaría el primer ejercicio. ¿Hay alguna duda acerca de este ejercicio que acabamos de realizar? Como les mencioné, vamos a realizar un ejercicio más de este tema de ecuaciones diferenciales para ya pasar definitivamente a otro tema. Así que me gustaría que si tuvieran alguna duda, no duden en preguntarme ahorita. Este es el momento para que podamos despejar la duda y no queden con esa espinita, ¿no? ¿Ninguna duda? Auxi, no es una duda sobre el ejercicio, pasa que entré tarde, pero ¿lo está grabando las clases y todo eso? Sí, sí, la estoy ¿Y dónde, grabando. dónde las podemos ver? La voy a subir a mi canal de YouTube y le voy a pasar el link al grupo. Ah, ya, perfecto. Gracias, Auxi. Ya, de eso no tengan pena. Ahora ya no se me va a borrar. Pero bueno, entonces, ¿ninguna duda acerca del ejercicio para proseguir al siguiente? Pues si no hay otra duda, vámonos al siguiente ejercicio. Igualmente voy a copiar el enunciado. Ya, ahora, este ejercicio nos dice lo siguiente. Calcular la presión atmosférica a, a una altura Z de 5000 metros si la presión inicial nuevamente es la presión a nivel del mar y la temperatura disminuye linealmente según esta función de aquí. ¿Ok? Ahora, a diferencia del anterior ejercicio, aquí nos dice que la presión varía según la altura. Y aquí nos dice que entra en juego el tema de la temperatura. Nos da la temperatura inicial, el valor de la variable B, la gravedad y la constante R de los gases ideales. Es decir, que este gas es un gas ideal y debemos utilizar las ecuaciones de un gas ideal. ¿Ok? Entonces, sabiendo eso, decimos, sabiendo que esto que estoy escribiendo ya no es parte del enunciado, esto es cosa que es teórica, de la teoría de gases ideales. La diferencia de presión conforme la altura es igual a menos densidad por gravedad. Y como vimos en el anterior ejercicio y como sabemos,
la densidad es igual a presión entre R por T. Ahora, nuevamente reemplazando vamos a tener diferencial de P con respecto a Z va a ser igual a menos la presión por la gravedad entre R por T, pero T varía según la altura, ¿cierto? Eso nos dice el ejercicio. La temperatura disminuye linealmente en función de nuestra altura. Entonces por eso ponemos que la temperatura depende de Z, de nuestra altura. Entonces, siguiente paso, aplicamos variables separables. Ya. Entonces, vamos a tener la integral de 1 sobre P diferencial de P igual a la integral de menos G sobre R. Ahora, acá un paréntesis, no sé si estoy yendo muy rápido o si estoy siendo muy directo en sí. Aquí lo que hicimos es nuevamente la variable separable, esta P, pasarla a este miembro como 1 sobre P. Y este diferencial de Z al otro miembro con todas estas otras variables, ¿cierto? Ya. Entonces, ahora, ya pasamos R, ya pasamos R y G. Nos falta pasar la temperatura con respecto a Z. Pero el mismo ejercicio nos dice que T según Z es igual a todo esto de aquí. Entonces debemos reemplazar todo eso, ¿ok? Por la temperatura inicial menos beta con respecto de Z diferencial de Z. ¿Ok? Ahora, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Estas integrales son definidas, ¿ok? No son indefinidas, son definidas. ¿Cuáles son los límites de integración? Van a ser, en caso de la presión, va a variar la presión desde una presión inicial hasta una presión P, ¿cierto? Y nuestra altura va a variar desde los 0 hasta los 5000, ¿ok? Ahora, la integral del lado derecho es un poco más complicada, pues no, está más feita que la otra. Así que vamos a reescribirla, ¿ok? Esta integral de aquí la vamos a escribir aquí al lado. Vamos a decir que es igual a la integral de 0 a 5000 de diferencial de Z entre T sub O menos beta Z. ¿Ok? ¿Qué es lo que hicimos aquí? Tanto la gravedad como la constante R son
constantes pueden salir afuera de la integral, ¿cierto? Entonces nos quedaría esto de aquí para integrar. Entonces, vamos a hacerlo por partes para no perdernos. Integramos el lado derecho. Y para poder integrar vamos a aplicar cambio de variable. ¿Ok? Entonces, vamos a decir que todo esto del denominador se va a llamar U. ¿Ok? Entonces, U es igual a temperatura inicial menos beta sub z. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso cuando uno hace integración por cambio de variable? Es derivar nuestra variable U. Entonces, la derivada de U con respecto de Z va a ser igual a esto constante, se me elimina y me quedaría simplemente menos beta. ¿Ok? Y la diferencia de Z va a ser igual a diferencial de U entre menos beta. ¿Ok? Ya hicimos el cambio de variable. Pero en este caso, como es una integral definida, tenemos que también cambiar los límites. Entonces, a este ladito vamos a realizar eso. Cambiamos los límites. ¿Ok? Vamos a decir que cuando z era igual a 0, tenemos 15 minutos, sigamos. Va a ser cuando U sea igual a la temperatura inicial. Y que cuando Z sea igual a Z, U va a ser igual a temperatura inicial menos beta sub Z. ¿Ok? Ya esto es tema de integración. Si quieren practicar, sería bueno que revisemos un poco lo que es integrales, porque al menos de este ejercicio ya son integrales un poquitito más complejas que las que vimos al principio del curso. Pero bueno, ahora ya realizamos el cambio de variable y el cambio de los límites, entonces tocaría reescribir nuestra integral. Reescribimos la integral de la derecha. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría la integral desde... ¿Cuáles son los límites? Los tenemos aquí, ¿cierto? Desde una t sub 0 hasta t sub o t sub 0 menos beta por z. Y ahora nos fijamos, z es igual a aquí. Diferencial de z aquí es igual a diferencial de u menos beta. Y todo esto de aquí es igual a u. Entonces reemplazamos y nos quedaría 1 entre u por diferencial de u entre menos beta. ¿Ok? Entonces aquí podemos sacar esto afuera de la integral. Así que vamos a realizar eso. Menos 1 sobre beta por la integral de t sub 0
hasta t sub 0 menos z. Nos quedaría diferencial de u entre u, ¿cierto? Y ahora, integrando esto de aquí, nos daría, copiamos menos 1 sobre beta por la integral de 1 sobre u diferencial de u es igual al logaritmo natural de u, ¿cierto? Entonces sería por logaritmo natural de u, con los límites de integración desde t sub 0, z y t sub 0. ¿Ok? Ahora reemplazamos los límites y nos quedaría menos 1 sobre logaritmo natural de, primero, el límite superior, ¿cierto? Nos quedaría logaritmo natural de t sub 0 menos beta z menos logaritmo natural de el límite inferior t sub 0. Todo esto en paréntesis, ¿cierto? Y ahora, para hacerlo un poco más simple, podemos aplicar nuevamente lo que sabemos de logaritmo y decimos que, vamos copiando esto aquí, todo esto de aquí nos quedaría logaritmo natural de t sub 0 menos z entre temperatura inicial. ¿Ok? Cuando hay una resta de logaritmos, es decir, logaritmo natural de a menos logaritmo natural de b, eso puede ser igual a logaritmo natural de a sobre b. Es lo que estamos aplicando aquí. ¿Ok? Entonces nos quedaría eso de ahí. Ahora, ya en sí todo esto de aquí es el resultado de esto de aquí. Solamente la integral del lado derecho. Es decir, nos falta la integral del lado izquierdo, pero pues es una integral más sencilla. Vamos a armarla directamente. Entonces, siguiente paso. Armamos la integral. Y nos quedaría, del lado izquierdo, nos quedaría logaritmo natural de p, ¿cierto? Con los límites de integración desde p sub 0 hasta p. Va a ser igual a, ahora, debemos acordarnos que aquí al principio, todas estas constantes las sacamos fuera de la integral. Entonces, todo eso va a estar cuando armemos la integral. Nos quedaría gravedad entre r por beta por logaritmo natural de temperatura inicial menos z entre temperatura inicial. ¿Ok? Ahora veamos. En cuestión de signos, aquí había un negativo, ¿cierto? Pero nosotros aquí al principio habíamos sacado otro negativo. Entonces, menos con menos, positivo. Por eso, aquí ya no hay el signo negativo. Y ya estaría. Esa sería nuestra integral. Nos falta acá analizar el lado izquierdo, que nos quedaría logaritmo natural de p entre p sub o.
va a ser igual a G sobre R por logaritmo natural de ok. Ahora, aquí para eliminar el logaritmo vamos a aplicar lo que hicimos en el anterior ejercicio. Vamos a elevar ambos miembros a e. Pero antes debemos hacer aquí un artificio más. Acuérdense que igual en teoría de logaritmos, tengo el logaritmo natural de a elevado a b, puede ser igual a b por logaritmo natural de a. Es decir, que esto que está aquí multiplicando puede pasar a ser el exponente de mi logaritmo. ¿Ok? Entonces vamos a acomodar nuevamente. Logaritmo natural de p entre p sub 0 va a ser igual a logaritmo natural de 0 menos temperatura inicial, y todo esto pasaría a ser su exponente, ¿cierto? G sobre R por beta. ¿Ok? Y ahora sí podemos proceder a elevar a ambos miembros a E. ¿Ok? Y nos quedaría, ahora sí ya, esto se va con el logaritmo y aquí también, y me quedaría que mi presión sobre mi presión inicial va a ser igual a sobre inicial menos Z entre temperatura inicial, todo esto elevado a G sobre R por beta. Y para despejar ya nuestra presión, nos quedaría que presión inicial por todo esto de aquí. Ok, y aquí terminaría el ejercicio. En sí, esta es la ecuación donde ya ustedes simplemente tienen que reemplazar datos, ¿ok? Si nos fijamos, presión inicial, temperatura inicial, el valor de B, la gravedad y nuestra constante R son conocidas. Es decir, esto es dato, 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 dato. Este valor de Z es la altura a la cual va a ir variando, es decir, en este caso me dice 5000, pero puede ser cualquier altura, pues no, esta ecuación va a funcionar todavía. La gravedad es dato, nuestra constante R y B igual son datos. Entonces, ya a ustedes les tocaría ya reemplazar los datos y sacar el resultado numérico, que por cuestiones de tiempo y de practicidad para poder hacer más ejercicios, yo no lo hago, ¿ok? Pero simplemente es eso el ejercicio. Aquí terminaría el segundo ejercicio. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? La reunión está por finalizar en 4 minutos. Voy a mandarles otro link para poder hacer unos cuantos ejercicios más y eso ya sería la clase de hoy, ¿ok? Voy a terminar esta reunión y... Auxi, disculpen. ¿Sí? ¿Los ejercicios que habrá en el examen de hidráulica serán también con ecuaciones diferenciales o solamente lo estamos haciendo esto como modo de práctica? En sí, yo les aconsejaría que estudien igual estos ejercicios porque le dijo algo el ingeniero. O a ver, está por terminar la reunión. Ahorita hago un nuevo link y hablamos de todo esto, ¿ok? Auxi, una pregunta. Sí.
¿Tiene algún libro donde